Las prisas son muy malas compañeras de viaje. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Bienvenidos a los falsos directos desde el Pou. Desde el Pou, no, desde el coche de la tostada de Pou. Ay, señores y señoras, niños y niñas, abuelos y abuelas, las prisas son muy malas compañeras. Se lo digo porque el sábado, sábado, me da igual el día que sea, el sábado me fui a comprar al Mercadona y allí engañaron a una dependiente. Bueno, da igual, a una cajera, la engañaron. Completamente, estoy segurísimo que la engañaron. Bueno, os explico el caso y estoy convencido y la solución. A ver, yo trabajo en correos y una de las cosas que me han enseñado a mí en correos es hacer las cosas bien, aunque se hagan mal, hacerlas bien. ¿Y hacerlas bien qué significa? Pues nada del otro mundo, es hacer tu trabajo correctamente, ¿vale? Entonces, el sábado me encontré en la situación, en la típica situación que se encuentra mucha gente, que el cliente que hay delante con el carro lleva un número indeterminado de objetos de la misma cosa, ¿de acuerdo? Es decir, 6 botellas de agua, 3 cartones de leche, bueno, cartones me refiero a la caja de pack de 6, a cervezas, un número indeterminado de cervezas. Pues esta vez me encontré un grupo de gente que llevaba, según ellos, 59, quedaos con la copla, 59, os lo diré, 59 botellas de jabón. Es que no me sale cómo sería botella, bueno, jabones, gel, ¿vale? 59. Pues la chica amablemente le dijo, ¿cuántas llevas? Y él dijo, 59. ¿Qué dices tú? ¿Por qué no coges 60? Bueno, pues 59. Pues nada, la chica, ¿seguro? Sí, seguro, que no, que sí. Al final la chica cogió, marcó 59 y para adentro y ya está. A ver, ¿qué queréis que os diga? A mí me han enseñado a hacer mi trabajo bien. Y si tengo que marcar una a una las botellas, las marco, porque no voy a bajarme del burro y contarlas porque ese tío haya dicho 59. No, señor mío, descargue el carro encima de la caja registradora, que vamos a contar. Y una a una vas pasando, 1, 2, hasta llegar 3, 4, hasta llegar a los 59 o 60 productos que lleva ese tío. Para mí, desde mi humilde corazón, la engañaron a esa pobre chiquilla, como a mí me han engañado alguna vez, como a ustedes la han engañado, como a ti te han engañado, ¿vale? Y la han engañado. O sea, teóricamente tampoco afecta mucho porque ella hizo su trabajo, ella pasó 59 botellas, el detector no detectó nada, porque de esas 59 botellas o 60, una no pasa y la detecta el alarma, pues lo entiendes, pero es que no pasaron 58, no, al revés, pasó una, cobró 58 y las otras no pasaron. No sé cómo funciona el detector de alarmas, pero es así, ¿de acuerdo? Voy a estornudar. Ay, ya he perdido 3 o 4 suscriptores por el susto, pero bueno, va. Yo no sé cómo funciona el detector, es así de claro, pero seguramente alguna que otra botella debería de haber saltado la alarma, porque claro, yo paso una, bueno, da igual, que para mí fue una sensación de vergüenza ajena por parte de esa gente que intentó tomarle el pelo, que bueno, en verdad le tomó el pelo, estoy convencido que le tomó el pelo. La chica amablemente intentó hacer su trabajo como le habían indicado, que le habían indicado mal, por cierto, ¿vale? Porque si tienes que pasar todo lo del producto del carro en la caja registradora, pues lo pasas y ya está, que estás un minuto más, que por eso hay 20.000 cajas en el Mercadona, por Dios. Y quien dice Mercadona dice cualquier superficie de alimentación grande, Carrefour, Día, me da absolutamente igual lo que sea. A esa chiquilla le tomaron el pelo y lo peor de todo es que nadie se dio cuenta, excepto yo, lógicamente, porque yo estaba detrás aburrido y viendo como un grupo de gente compraba 58 geles para la ducha y precisamente no eran personas que creo yo que se lavaran.
Yo creo que la compraron para revenderlo, escucharme bien, revenderlo en otro sitio. Pero bueno, tampoco vamos a hacer aquí apología de lo que queráis, pero bueno, es triste ver este tipo de cosas. Y aquí mi pequeña reflexión respecto a que engañaron a una pobre... No engañaron, cuidado. Sí, bueno, sí que la engañaron, pero no es engañar de decir engañar, sino que la gente trabaja mal. La pequeña reflexión es que la gente trabaja mal. Habríamos que empezar a trabajar bien. Como ya dije hace mucho tiempo, y lo repito ahora, esta puta normalidad no se está aplicando bien. Queremos recuperar la antigua normalidad mezclándola con la nueva normalidad, y eso no puede ser. Y hablando de normalidades, ya hablaré mañana de la nueva normalidad y de alguna tontería que pasará en el colegio de mi hijo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya hablaremos. Así que sin más, me despido. Ha sido corto, ha sido una reflexión cortita, pero bueno, es lo que hay. Y por cierto, a ver si alguno de vosotros se anima, me comenta si quiere que me compre una pequeña cámara de estas Acton Cam, la pongo en el coche y me grabo mientras hablo. ¿Qué os parece? ¿Vale? Así que nos vemos muy pronto. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 11 años. Muchísimas gracias por estar aquí en los falsos directos de la tostada de Pou desde el coche.